Hemos estado hablando un poco acerca de la cultura de intimidad. Creo que esa es una intención de Dios para nosotros. El pastor Arsenio nos hablaba de esto estos domingos, estas semanas anteriores, y creo que eso nació en el corazón de Dios, y es bueno que todos podamos crecer en esto, que nos podamos desarrollar en esto, que podamos entender cómo funciona una cultura de intimidad. Muchas veces los conceptos que tenemos de algo definen cómo nosotros lo tratamos o cómo nosotros accionamos en nuestra vida. La perspectiva que tenemos de algo define nuestro comportamiento. Y si hay algo que se vuelve valioso en la vida de un creyente es poder vivir una vida de intimidad con Dios, una vida de comunión con el Señor, una vida cerca de Dios, una vida, como dijo Pablo, donde somos uno con Él. Si nosotros nos vamos al diseño original, si nos vamos al Génesis, siempre nos vamos a dar cuenta que Dios creó al hombre como su imagen y semejanza. Lo bendijo, declaró una palabra de fructificación sobre él, declaró una palabra donde ellos se iban a fructificar, a multiplicar, iban a gobernar la tierra, a someter la tierra. Sin embargo, aunque esa es una gran bendición, es una promesa para usted y para mí, la mayor bendición que nosotros podemos aspirar es una vida de comunión con el Señor. Es poder cultivar, el poder construir esa vida donde la intimidad, esa relación profunda con Él se puede manifestar. Pero cuando uno comienza a meditar un poco, necesitamos ir trayendo luz, necesitamos poder conocer desde las Escrituras, no desde mi pensamiento, no desde mi necesidad, no desde lo que yo creo, no desde lo que a mí me gustaría. Hay maneras muy particulares de cómo nos gusta acercarnos a Dios, de cómo nos gusta adorar a Dios. Y yo creo que Dios es un Dios personal, trabaja de forma personal con cada uno, pero lo mejor que nos puede pasar es crear un diseño de cultura de intimidad que surge de las Escrituras, que se fundamenta en la Escritura, que se sostiene en la palabra, que expresa el corazón de Dios desde las Escrituras. Y una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer cuando hablamos de esto es cuál es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. ¿Cuál es la relación que Dios quiere establecer con nosotros? ¿Qué es lo que Dios anhela desde su corazón con nosotros? ¿Sabe? Porque si cultura de intimidad tiene que ver con estar cerca, hay muchos momentos en nuestra vida donde muchas veces sentimos como que Dios está largo. Hay muchos momentos donde hay circunstancias difíciles que una vez le pregunta a Dios: Señor, ¿dónde estás? Ayúdame. El profeta Habacuc le decía a Dios: Señor, ¿hasta cuándo nos librarás? Era una pregunta genuina ante una crisis que vivió Judá. Y a veces nos pasa igual, a veces tenemos preguntas para Dios, a veces pareciera como que el Señor anda resolviendo otros asuntos y nos sentimos distantes del Señor. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos: vengan a mí los que están cansados y trabajados. Y si Jesús hace la declaración vengan a mí, es porque la posición de ellos era una posición lejana. A veces pareciera como que Dios no está. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, aquí es donde viene lo extraordinario. La Escritura da testimonio de Dios. Si usted es una persona que hoy dice: pastor, yo quiero una cultura de intimidad donde conozco más a Dios, vaya a la Escritura. Porque la Escritura nos va a mostrar qué es lo que anhela Dios, cuáles son aquellas cosas por las cuales Dios gime, cuáles son aquellas cosas que motivan a Dios, cuáles son los deseos de Dios. Una cultura de intimidad se sostiene en hacer la voluntad de Dios, en vivir una vida por los anhelos de Dios. Y es ahí donde Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios. Ahí comienza una cultura de intimidad.
Acercaos a Dios. Mire qué importante ese versículo. Es un versículo pequeño, pero trae una luz sorprendente a lo que queremos lograr. Porque primero es una declaración de Dios a través del apóstol Santiago hacia una necesidad, hacia una acción que usted y yo necesitamos hacer. Pastor, yo quiero ir a aguas profundas con Dios. Necesita acercarte. Yo quiero entrar en conocer más a Dios. Necesitamos movernos hacia Él, no distanciarnos de Él. Hay circunstancias que nos distancian de Dios, no. Son momentos donde necesitamos acercarnos más a Él. Pero lo que me impresionó de ese versículo es lo que dice después. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Lo puede ver? Puede ver cómo una acción suya y mía genera una acción en Dios. Puede ver cómo la acción de nosotros, de un corazón que busca a Dios, tiene una respuesta de Dios. Yo puedo acercarme a Víctor y no necesariamente Víctor acercarse a mí. Puede ser que esté en otro asunto, puede ser que esté haciendo otra cosa, puede ser que esté en otro pensamiento. Pero lo que está diciendo Santiago es esto: cuando yo busco intencional, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque queremos generar una acción intencional, queremos ser intencionales en la búsqueda de Dios. Cuando yo me acerco a Dios, lo maravilloso es que usted va a tener una respuesta de Él. ¿Sabe? Eso es tan práctico y tan sencillo como saber que cuando usted se levantó temprano y comenzó a alistar la casa, prepararlo todo, pero prepararse para venir acá y acercarte a Dios y buscar a Dios, es maravilloso saber que Dios, como dice el profeta, inclina su oído para escuchar lo que usted y yo tenemos que decir. Por eso que cuando usted está adorando en su lugar, por eso que cuando usted cierra los ojos y comienza a interceder, comienza a clamar, usted tiene que tener la revelación. Necesitamos comprender que no son palabras que salen al vacío, no, son palabras que hacen que el corazón de Dios se incline. Allá está Juan, allá está María, allá está Pedro clamando. Hay una proximidad con Él. Ahora, Santiago concluye el versículo diciendo: ¿quiénes son los que se deberían de acercar? Porque aquí hay otro mito que necesitamos derribar. Hay personas, ¿cuántos de ustedes han escuchado personas que dicen esto? Pastor, cuando me componga busco de Dios. Jesús en una ocasión dijo: yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Jesús dijo: yo vine a dar libertad a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Jesús no vino a buscar una generación que estaba sana con Dios. Jesús vino a rescatar una generación. Y aquí hay un tabú muy fuerte, porque a veces pareciera que los que se pueden acercar a Dios son las personas que no tienen ninguna falta, ningún error, ningún pecado, que están perfectos, que su vida está en orden, que todo está bien, que no tienen ningún problema, que sus finanzas están estables, que vienen todos los domingos a la iglesia. Pareciera que para acercarse a Dios tengo que estar bien. ¿Está aquí conmigo aún? Pero Santiago dice algo. No, dice: acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Mire lo que dice: pecadores. La palabra pecado es errar al blanco, es ir en una dirección opuesta a Dios. Alguien que vive una vida de pecado, lo que está viviendo es una vida donde erra al blanco. Dice: acercaos pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. O sea, ¿quiénes son los que se deben de acercar a Dios? Aquellas personas que están viviendo por temporadas de doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Son esas condiciones internas de mucha inestabilidad, de muchos altos y bajos, de momentos que pareciera que entró la alegría, pero de momentos de frustración, de tristeza. Son esas personas que tienen altos y bajos. Acercaos los de doble ánimo. ¿Para qué?
Diga conmigo, ¿para qué? Para que vuestros corazones se purifiquen. Para que lo que está en el interior sea renovado. Para que lo que te está agobiando internamente, mire el trato de Dios. Dios no trata primero con tu circunstancia externa sin primero tratar con tu situación interna. Eso nos da una claridad de cultura de intimidad. Porque a veces nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Nos acercamos a Dios porque queremos resolver nuestras situaciones externas. Entonces muchos venimos a la iglesia porque teníamos un problema en el matrimonio. Muchos venimos a la iglesia porque había un problema de deuda. Venimos buscando soluciones y Dios es el Dios de las soluciones. La respuesta para un mundo en crisis es el Señor. No hay otra respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otros caminos, hay un camino. Pero lo que Santiago nos está diciendo y lo que nosotros comenzamos a masticar, yo le digo al Señor ahorita que usted pueda masticar y rumiar esto internamente. No es acercarse para resolver mi crisis, no es acercarse para hallar un trabajo, no, es acercarse para qué, como dice Santiago, para que ese doble ánimo se sane y venga la estabilidad, para que haya una purificación interna y cuando lo de adentro se gobierna desde Dios, lo de afuera se ejerce control. Es como un matrimonio que quiere resolver sus problemas desde acciones externas, pero que no resuelven las crisis internas del corazón. Entonces, una cultura de intimidad va a trabajar las áreas externas de nuestro corazón, no solamente satisfacer una necesidad. Una cultura de intimidad va a trabajar y purificar, va a transformar. Diga conmigo, transformar lo que está dentro. Entonces ahí llegamos a una conclusión muy importante. Todos necesitamos desarrollar un entendimiento de una cultura de intimidad. ¿Cuál es el entendimiento que usted tiene de una cultura de intimidad? ¿Cómo logramos desarrollar esa cultura? ¿Cuál es el objetivo que estamos tratando de lograr? ¿Sabe cuál es el objetivo? Ser intencionales en la búsqueda de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la cultura de intimidad es la esencia de un creyente. ¿Por qué se vuelve tan valioso? Porque sin comunión, póngase a pensar, la Biblia asocia la relación con Cristo con la relación de la iglesia y con la relación matrimonial. O sea, la iglesia es la novia del Cordero. Y compara la relación con Cristo de nosotros como iglesia como la relación matrimonial. ¿Cómo yo puedo tener una relación íntima con mi esposo, una comunión íntima con mi esposa, si no la provocamos? Entonces la vida de un creyente, la esencia en la vida de un creyente está basada en desarrollar este diseño. Ahora, ¿para cuándo aplica este diseño? Porque muchas veces tenemos este otro mito. Nosotros creemos que los ámbitos de intimidad, los ámbitos de adoración que están vinculados a la cultura de intimidad, los creamos solo cuando estamos en la iglesia. Pero la cultura de intimidad es una cultura que está también conectada ¿con qué? Con algo que nosotros lo podemos activar en todo lugar, en toda hora, en toda circunstancia. No solo aplica para un domingo como hoy, puede aplicar en tu casa, puede aplicar cuando te levantas temprano, puede aplicar cuando estás en tu trabajo, tal vez desafiado con alguna circunstancia compleja, con alguna crisis. Qué maravilloso sería estar en tu trabajo tratando de resolver asuntos y de repente tener esa conexión con Dios y Dios traer una palabra que te dé la solución. ¿Cuántos creen que Dios puede hablar? Entonces la cultura de intimidad se aplica a toda hora, diga conmigo, a toda hora, a todo lugar y a toda circunstancia.
a los momentos más difíciles, a las crisis más complejas, pero también cuando llegan oportunidades a tu vida donde necesitas una palabra, un consejo de Dios para que esa oportunidad se materialice. Porque Dios no solo nos va a hablar en situaciones difíciles, Dios nos va a hablar también para que podamos aprovechar mejor las oportunidades que Él nos va a dar. ¿Me escuchó, hermanos? Hay oportunidades de Dios para nosotros. El reino no está en crisis. ¿Usted cree que Dios allá en el cielo está en crisis? Dios no tiene crisis. Pero la cultura de intimidad nos va a dar esa revelación. Entonces viene Jesús, y cuando nosotros vemos el ministerio terrenal de Jesús, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo el ministerio de Jesús se centró en una cosa: presentar el reino de Dios para que nosotros entráramos. Cuando Jesús predicó, cuando comenzó su ministerio terrenal, la primera declaración que hace Jesús es esta: el reino de los cielos se ha acercado. La cultura del reino se ha acercado, la visión del reino de Dios se ha acercado. Y después hace otra declaración Jesús dice: arrepentíos. ¿Por qué hace esta declaración? Porque la palabra arrepentirse es cambio de dirección. Lo que Jesús estaba diciendo era esto: para entrar en una cultura de reino, para entrar en una cultura de intimidad, nosotros necesitamos entender dos cosas. Uno, esa cultura viene de Dios, se acercó a tu vida. Se acercó a través del mensaje, se acercó a través de cada uno de los intentos de Dios buscándonos. Pero dice ahora Jesús: pero para responder, yo necesito tener un cambio de dirección. Yo necesito tener una transformación en mi forma de vida. Yo necesito entender que la cultura de intimidad no es solamente cantar, no es solamente orar, no es solamente cerrar los ojos. No, la cultura de intimidad camina con nosotros todos los días, porque somos uno con Él. Somos uno con Él. Usted va al trabajo y Él está con usted. Usted va a casa y Él está con usted. Somos uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces Jesús dice: ok, viene el reino, necesitamos hacer el cambio de dirección. ¿De qué? De tradiciones. Necesitamos hacer el cambio de dirección ¿de qué? De costumbres. Necesitamos hacer el cambio de dirección de algunos hábitos que no están conforme al diseño del reino, que lo fuimos adquiriendo desde los patrones de nuestros padres, desde lo que aprendimos, desde lo que nos enseñaron, pero que no son patrones ni comportamientos que se alinean conforme a los diseños del reino. Por eso que Jesús, cuando comenzó a interactuar, ¿qué fue lo más importante? Una de las cosas más importantes que hizo Jesús fue esta: hacer discípulos. Porque el discípulo no solo escucha un mensaje, el discípulo toma el mensaje y lo toma como un diseño de vida para él. La palabra discípulo no solamente es un alumno que aprende. La palabra discípulo es alguien que captura la visión del maestro y la toma como parte de su vida. Entonces, cuando Jesús les dice: vayan, hagan discípulos, lo que Jesús les estaba diciendo era esto: vayan y prediquen el mensaje del reino, para que cuando la gente lo reciba, lo pueda tomar y hacerlo parte de un estilo de vida. ¿Saben qué pasó cuando Jesús comenzó a predicar el mensaje del reino? Lo quisieron matar. Lo comenzaron a rechazar, lo comenzaron a cuestionar, porque era un mensaje que no calzaba en la mente humana. Porque era un mensaje que venía en contra de las costumbres, venía en contra de las tradiciones. Y generó una serie de polémicas en los religiosos de la época. Comenzó a tener mucha confrontación, pero la razón era porque en esencia no estaban listos para hacer el cambio de dirección. Entonces nosotros hoy venimos a la iglesia y nosotros a veces pensamos que la conversión es todo.
La conversión es el inicio de una vida espiritual extraordinaria. Porque sin conversión no podemos ver a Dios. Cuando la persona le entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar sobre uno. Y eso es lo que te permite ahora ya no vivir en la carne, sino vivir en la fe del Hijo de Dios. Pero la conversión es una experiencia extraordinaria donde me arrepiento de mis pecados, le entrego mi vida a Dios. Pero es apenas el primer paso para una vida espiritual donde entramos al diseño del reino, que no tiene que ver con religión, que no tiene que ver con ser evangélico, que no tiene que ver con ser miembro de una iglesia. No, tiene que ver con el diseño. El reino de Dios, dijo Pablo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. No eran solamente las costumbres y las tradiciones, no, era un diseño donde necesitamos tomarlo para la casa, para el matrimonio, para la manera en cómo nos relacionamos. Entonces la cultura de intimidad no es poner un piano y poner las luces amarillas. Ayuda, genera un ambiente, propicia un ambiente. Pero cuando Jesús viene a Marcos, vaya conmigo a Marcos capítulo 7, Jesús le dice a los fariseos: ustedes en vano me honran. Preste atención acá, ustedes en vano me honran. Creo que es el 5, o ahí es. Miren lo que le dice Jesús en el 6. Este pueblo, o los fariseos eran los religiosos del tiempo. Los fariseos y los escribas tenían dos funciones importantes. Uno, llevar al pueblo de Israel a Dios. Eran los que direccionaban el culto a Dios en las sinagogas. Eran los que estaban encargados de guardar la ley oral. Hoy nosotros tenemos una Biblia física, pero en los tiempos de Cristo no había una Biblia física. Se hablaba de transmitir la ley de Moisés de forma oral. Ellos se paraban en la sinagoga y comenzaban a declarar la ley. Esa era la manera en cómo ellos traían la escritura al pueblo. La función de los fariseos era llevar al pueblo a Dios, era que los mandamientos de Dios se cuidaran, se respetaran. Pero la Biblia dice, Jesús les confronta a los fariseos y les dice: ustedes ponen cargas pesadas en la gente porque se concentraron en los mandamientos, pero perdieron el espíritu de la ley. ¿Cuál era el espíritu de la ley? Jesús lo resume en el gran mandamiento: es el amor. Amén. No es el legalismo, es el amor. Cuando lo confrontaron a Jesús, le dijeron: ¿cómo heredamos la vida eterna? Y Jesús les dijo: amen a Dios y cumplan sus mandamientos. Y también les dijo: amen a su prójimo, porque en esto se resume la ley y los profetas. Los fariseos eran los líderes principales. El pueblo iba a avanzar como avanzaran los líderes. Los fariseos estaban estableciendo una cultura de culto para Dios. A como estaba el corazón de ellos, iba a estar el corazón del pueblo. Pero Jesús en el 6 les dice: este pueblo, hablándole a los fariseos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. ¿Qué es honrar a Dios en vano? Esta palabra vano es sin fruto. Honrar es dar valor a algo. Cuando usted dice: pastor, yo quiero honrar a Dios, cuando tiene usted ese deseo de honrar a Dios, nosotros podemos honrar a Dios de forma correcta, honrarla en vano. O sea, ¿qué es una honra en vano? Una honra que no va a producir fruto, que no tiene el espíritu. Vano es sin espíritu. ¿Por qué Jesús le dice a los fariseos: ustedes me honran en vano? Está hablando, volvamos al elemento con el cual comencé: una cultura de intimidad que comienza en la pureza del corazón. Porque ahora Jesús les dice: pues en vano me honran. ¿Por qué? Porque enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios
Miren lo que hacían los religiosos. Miren el peligro de vivir una vida religiosa. ¿Saben qué hace la vida religiosa? Agarra el mandamiento de Dios, que no es gravoso, dice Juan, sino que nos conviene. Porque cuando cumplimos los mandamientos, estas señales nos seguirán y nos alcanzarán. Los agarraban y los hacían a un lado. Y se aferraban a la tradición. Se aferraban a las costumbres. Esa palabra aferrar, cuando uno busca el significado de la palabra aferrar, ¿qué es aferrarse a una tradición? Dice agarrarla y no soltarla, apresarla, retenerla, impedir que se vaya, soltar, no soltarla, mantenerla. Cuando Jesús habla de tradiciones, lo que está hablando es algo que se estableció. Hay tradiciones, hay costumbres que se establecieron en casa que nos impiden vivir una cultura de intimidad. Hay tradiciones que trajimos de nuestra vieja manera de vivir. Por eso Pablo dice: el que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasan. ¿Cuáles son las cosas viejas? Tradiciones y costumbres que no aplican al diseño. Entonces viene la esposa, viene la muchacha que quiere casarse, se casa, pero la mamá le da un poderoso consejo que se va transmitiendo de generación en generación y le dice a la hija: no te dejes. La muchacha se casa con el príncipe azul, pero ella conoció el matrimonio no desde la escritura, lo conoció desde la tradición de su mamá, lo conoció desde el ejemplo de sus padres. No hizo el cambio. Llega al matrimonio con su príncipe azul y ella con la mentalidad aferrada a un concepto, a una costumbre: no me voy a dejar, lo que es mío y nadie me lo quita. Resultado final: crisis en el matrimonio. Entonces nosotros vemos cristianos de 15, 20, 25 años, vienen a la iglesia, están comprometidos con la iglesia, pero cuando uno ve a lo largo de su vida, ve que siguen luchando con las mismas situaciones y uno se comienza a preguntar: ¿por qué? ¿Acaso Dios no es bueno? ¿Saben cuál es la respuesta a eso? Sí, Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Pero hay un asunto: o vivo por los mandamientos o vivo por las tradiciones. A lo que yo me aferro establece mi culto. ¿Por qué? Porque la palabra cultivar o culto viene de la palabra cultivar. O sea, cuando hablamos de cultura de intimidad, no es algo que viene de la nada. No es como que de repente entré en un trance y algo cambió. No, cultura de intimidad no es algo que sale como una chispa. No, cultura de intimidad es algo que yo necesito como el agricultor: cultivar, procesar, ir gestionando, ir accionando, ir siendo intencional. Pero comienza como aferrándome al mandamiento de Dios, porque no son gravosos, no producen carga, y comenzar a evaluar aquellas tradiciones, aquellas formas de cultura, porque la cultura no todo es mala. Hay elementos de la cultura que son buenos, hay elementos de la cultura que necesitamos incorporar. Yo me acuerdo una vez que estábamos hablando en un equipo de liderazgo acerca de la cultura latina y la cultura japonesa, y una de las cosas que dice la cultura japonesa es esa: tarde o temprano la disciplina supera la inteligencia. Hay personas que creen que los japoneses o los coreanos, los ojitos rasgados, son súper macro mega inteligentes, y cuando uno estudia la cultura, uno se da cuenta que no son tan inteligentes. Lo que pasa es que son disciplinados, entienden disciplina, entienden trabajar 8 horas.
Porque el latino en las 8 horas de trabajo las distribuye en la tacita del café, en la conversación de entre pasillos, la distribuye en la visita por Facebook, en la interacción en las redes sociales. No, el japonés entiende que 8 horas de trabajo son 8 horas de trabajo. Disciplina, esa es una buena cultura. Nosotros necesitamos aprender a aferrarnos a los mandamientos de Dios y tomar de aquellas cosas que son culturas, que son buenas, que nos pueden bendecir a nuestra vida, y las comenzamos a tomar. Hay personas que tienen una cultura alimenticia correcta. ¿Usted ha visto a las personas que se cuidan? ¿Usted ha visto una mesa en un restaurante o comiendo en cualquier lugar, y usted ve en la mesa personas que se cuidan y personas que no se cuidan con la comida? Es interesante la manera en cómo actuamos. Cuando nosotros vemos a una persona que se cuida en la comida, la vemos como rara. Hacemos preguntas como esta: ¿y es que estás enfermo? Lo vemos, ¿sabes? Yo una vez escuchaba al doctor Palermo decir esto: cuando uno entra en un proceso de cuidado físico, uno tiene que estar preparado para el rechazo, porque la gente no entiende lo importante de cuidarse. Esa es una cultura que necesitamos tomar. Es lo que dice 1 Tesalonicenses. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5:19. No hay que apagar el espíritu. Hay que mantener encendida la llama del espíritu. Sigamos. No menosprecies la profecía. ¿Qué es la profecía? Profecía es hablar de parte de Dios, lo que Dios está hablando. No menosprecies lo que Dios habla. Versículo 21. Aquí es donde nosotros vamos a reaccionar correctamente con la cultura. Hay cosas buenas en la cultura, hay cosas malas en la cultura. Amén. ¿Lo puede ver? Hay cosas que necesitamos tomar de la cultura. ¿Sí o no que es un elemento extraordinario ser de una cultura de los que llegan primero al trabajo? Amén. Amén. Sino que no es un elemento de la cultura de aquellos que llegan tempranito a la casa de Dios. Dice Tesalonicense: primero examinarlo todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es examinar? ¿Sabe por qué nos cuesta crear una cultura saludable de reino, del culto racional que habla Pablo en Romanos? El culto racional es el culto donde adoramos y servimos a Dios. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque muchas decisiones las tomamos sin examinar. La cultura nos va a querer absorber, la moda nos quiere absorber, las cosas nos quieren absorber, y lo primero que hay que hacer es, diga conmigo, examinar. ¿Qué hay que examinar? ¿Saben qué es examinar? Prestar atención. Examinar es verificar la fuente. ¿Cuál es la fuente de esto? ¿Cuál es la fuente de esa película? ¿Cuál es la fuente de eso que voy a hacer? Examinar necesita llevarnos a la fuente, porque hay dos fuentes en las cuales nosotros nos vamos a mover. O nos movemos en la fuente que es Dios, o nos movemos en la fuente que es el diablo. Dios como padre trae vida, pero el diablo es conocido como padre, y padre también es fuente, pero padre de la mentira. ¿Cuál es la fuente? Necesitamos examinarla. ¿Cuál es la fuente que te conecta con esa persona? ¿Cuál es la fuente de hacer esa práctica? Examinarlo todo. Pero después dice algo muy importante. Dice: retener lo bueno. ¿Qué hay que hacer con la cultura? Retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Párese aquí y présteme atención aquí, importante. ¿Quién define lo bueno y lo malo?
Porque en este versículo la parte más complicada no es tomar lo bueno y lo malo. ¿Cuántos quieren lo bueno? ¿Cuántos quieren lo bueno? ¿Quién tomaría lo malo sabiendo que está lo bueno? Cuando uno lee este versículo, el gran desafío de lo que Pablo dice a la iglesia de Tesalónica y nos dice a nosotros, no es necesariamente tomar lo bueno y lo malo. Yo no creo que haya una persona que diga, no, yo quiero este camino malo, no, queremos lo bueno. Pero el desafío más importante aquí es quién define lo bueno y lo malo. Los religiosos, los escribas, los fariseos de la época saben cómo definían lo bueno y lo malo, saben cómo definían qué era una cultura de intimidad desde su religión y desde su tradición. Pero cuando Jesús se para, Jesús les dice, traigamos orden. ¿Y el orden parte de dónde? Quien define lo bueno y lo malo es Dios. Quien define lo bueno y lo malo es sus palabras. Quien define mi relación con mi esposa es lo que Dios habla acerca de una relación matrimonial. Quien define cómo debemos de adorar, cómo debemos de buscar al Señor. Usted ha visto iglesias que tienen diferentes géneros de música, y si a la iglesia le gusta la salsa, el merengue, son buenos latinos, van a irse en ese género. Otros podrán decir, no, a mí me gusta la música un poco más liviana, más clásica. ¿Quién define el género? Lo define Dios. Entonces ahí es donde está la gran oportunidad, y voy a ir cerrando con lo que comencé. La cultura de intimidad la definen las Escrituras. No es una cultura a mi manera. Miren lo que dice: pues si habéis muerto con Cristo. Está hablando de una persona que decidió entregarle su vida. Morimos con Cristo, pero viviremos con Él. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, en cuanto a las maneras del mundo, en cuanto a la forma del mundo, en cuanto a los diseños del mundo, dice, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos? O sea, Pablo está diciendo, si ya morimos por Cristo, si ya tomamos una decisión por Él, ¿por qué seguimos viviendo y nos sometemos? Esa palabra someter quiere decir te está dominando. Hay familias donde los hijos están gobernados por un sistema del mundo. Usted ha visto esas casas donde la familia, los hijos están literalmente conectados a una tecnología y separados de la familia. No pueden tener una conversación con el padre por 15, 20 minutos sin tocar por lo menos 10, 15 veces su celular. Hijos que están con la mente dividida porque están viviendo sometidos a un sistema del mundo. Tomaron lo malo de la tecnología. La tecnología nos conecta, pero ¿cuál es lo malo de la tecnología? Que si no lo usamos de manera correcta nos termina separando de los que están cerca. Lo bueno de la tecnología era acercarnos los que están largos, pero lo malo se convirtió en separarnos de los que están cerca. Entonces dice Pablo, si murieron con Cristo, ¿por qué siguen viviendo y sometiéndose a los preceptos del mundo? 21. Tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y a doctrina. ¿De quiénes? ¿Está aquí conmigo? La fe más segura es la que se sostiene en la palabra. A doctrinas de hombre. Cosas, léalo conmigo, hermano. ¿Qué daño hace la tradición? Cosas que todas se destruyen. ¿Con qué? Tarde o temprano produce una destrucción. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Pareciera que son buenas, pareciera que son provechosas. En culto voluntario. Esa palabra culto en el original significa un culto que yo lo defino y lo hago
a mi manera. O sea, me invento mi propia forma de adorar a Dios. Si para mí la forma especial de adorar a Dios que me conviene y me gusta, esa es la que yo me invento. Si para mí mi forma de adorar a Dios es buscar a Dios solo cuando tengo la necesidad, esa es la que invento. Entonces vengo a la iglesia cuando tengo el problema. Si mi forma de buscar a Dios es solo cuando necesito resolver algo, vengo a la iglesia a resolver eso. Pero Pablo lo que nos está hablando, construyamos una cultura, no a nuestra manera, sino a la manera de Él, al amado de nuestra alma, porque Él quiere acercarse a ti. Pero podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo. El problema es que nosotros no podemos bajar a Dios a nuestra manera. Nosotros necesitamos subir al monte para obtener la manera de Él. Amén.